Factores de control interno. Agentes que pueden generar un impacto positivo o negativo en la gestión empresarial y sobre los cuales la organización puede ejercer control. Son los factores internos de una empresa. Los factores internos de una compañía son aquellos agentes que pueden generar un impacto positivo o negativo en la gestión empresarial. Por lo general, son factores sobre los que la organización puede ejercer un alto grado de control. Es importante identificar cuáles son esos factores para fortalecer los que contribuyen al buen desempeño de la organización y eliminar o disminuir aquellos que la afecten negativamente. Los factores internos más importantes son recursos financieros, aquellos activos que tienen un cierto grado de liquidez, dinero, líneas de crédito, acciones, etc. Un mal manejo de este factor podría provocar la suspensión de pagos a proveedores, salarios o préstamos a corto plazo, poniendo en riesgo el funcionamiento de la empresa. Recursos humanos. Son considerados el principal activo de la organización. Es importante prestar atención a indicadores como rotación interna de personal, tasa de despidos, productividad, tiempo promedio en alcanzar los objetivos, entre otros. Relaciones internas. Aspectos como relaciones interpersonales, comunicación interna o la motivación del empleado, entre otros. Constituye factores claves que hay que medir para conocer el clima laboral de la empresa. Es importante mantener un alto grado de motivación e identificar los problemas de comunicación interna, principalmente aquellos que no se dicen con palabras sino con gestos y acciones. Sistemas internos y procedimientos. Comprende los sistemas de producción, personal, marketing, contabilidad, finanzas, etc. Son el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos y procesos que se utilizan en la elaboración e implementación de las actividades principales de una organización. Estos factores deben estar alineados con la estrategia de la empresa y, de ser necesario, deben modificarse o eliminarse. Productos o servicios. Los costos asociados a la producción de un bien o servicio, materia prima, inventarios, canales de distribución, venta, servicio al cliente. Representa factores internos que deben ser detenidos en cuenta para el éxito de la empresa. Un costo elevado, como consecuencia de una mala gestión administrativa o operativa, puede generar un precio mayor al de la competencia. Recursos tecnológicos. La empresa debe estar actualizada respecto del uso de la tecnología del sector donde se desenvuelve. El retraso tecnológico puede generar un incremento significativo en los costos, que pueden derivar en una pérdida de participación de mercado. Factores de riesgo. Riesgo de cumplimiento. Es esencial contar con un buen conjunto de procedimientos de control interno para evitar los riesgos de cumplimiento. Estos riesgos implican el incumplimiento de las leyes locales o federales o de política por parte de una compañía. Los riesgos de incumplimiento pueden generar información engañosa dentro de las declaraciones financieras de la compañía e inconvenientes entre la compañía y el servicio de impuestos internos. Riesgo de fraude. El fraude es un riesgo común en un sistema de control interno. Prevenir el fraude implica desarrollar un buen sistema que divida los deberes de cada empleado. Los empleados que acepten pagos tienen que diferenciarse de los empleados que hacen depósito. Un empleado que ingrese transacciones de cheques no debería también conciliar las cuentas de cheques. Es vital un sistema con la documentación adecuada para evitar el fraude. Todas las transacciones deberían rastrearse a su punto de origen. Riesgo de control. La falta de control de los empleados es un riesgo que suele asociarse con los controles internos, incluso con el sistema de control interno efectivo. Puede ocurrir riesgos si los empleados no se vigilan de forma periódica. Los informes y evaluaciones regulares deberían ser parte de un sistema de control interno. ¿Por qué ocurren o se presentan esos riesgos?
porque no existe mecanismo de control adecuado. La razón fundamental por la que existen o presentan esos riesgos obedece a la que la empresa no cuenta con un sistema de control bien estructurado, con todas las políticas y normas y procedimientos que permiten ejercer el control interno de manera eficiente y eficaz. Y cuando existe dicho sistema de control interno, el mismo tiende a ser muy débil o deficiente. Hablemos de un poco de la presencia del reencuentro físico de existencias. Dicho procedimiento puede servir como prueba de controles o procedimientos sustantivos en función de la valoración de riesgos realizadas por el auditor. Realización de pruebas de reencuentro. La realización de pruebas de reencuentro, por ejemplo, localizando en las existencias físicas elementos seleccionados en los registros de reencuentro de la dirección y localizando en los registros de reencuentro de la dirección elementos seleccionados de la existencia física, proporciona evidencia de auditoría sobre la integridad y exactitud de dichos registros. Inspección de las existencias. La inspección de las existencias, al presenciar un reencuentro físico, facilita al auditor la determinación de su realidad, aunque no necesariamente de su propiedad y la identificación. Por ejemplo, la existencia de obsoletas, dañadas o antiguas. Observación de la aplicación de los procesos de reencuentro de la dirección. La observación de la aplicación de los procedimientos de reencuentro de la dirección, por ejemplo, de los que están relacionados con el control de los movimientos de las existencias antes, durante y después del reencuentro, facilita al auditor la obtención de evidencia de auditoría sobre si las instrucciones y los procedimientos de reencuentro de las direcciones se han diseñado e implementado adecuadamente. Recuento físico de existencia realizado en una fecha distinta a la de los estados financieros. Por razones prácticas, el recuento físico de existencia se puede realizar en una fecha o fechas distintas a la de los estados financieros. Eso se puede realizar con independencia de la que la dirección establezca la cantidad de existencias mediante un recuento físico anual o mediante un sistema de inventario permanente. ¿Qué pasa cuando la presencia de recuento físico de existencias no es factible? En algunos casos puede no ser factible presenciar el recuento físico de existencias. Esto se puede deber a factores tales como la naturaleza, ubicación de existencias, por ejemplo, cuando la existencia se almacena en un lugar que puede suponer una amenaza para la seguridad del auditor. Sin embargo, los inconvenientes de carácter general que ellos causen al auditor no basta para justificar la decisión del auditor de que su presencia no es factible. El proceso de auditorías de almacenes es importante porque las empresas necesitan contar con la información que le permita conocer si su funcionamiento es efectivo, tanto en los aspectos operativos y como financieros, así como la oportunidad de mejorar los procesos y tomar mejores decisiones. Los procesos de auditoría apoyan en este aspecto primordial para la salud de la empresa o la salud empresarial.